a empezar la grabación. Como les comentaba, particularmente yo les voy a mostrar una experiencia sobre cómo se aplica un diagnóstico comunitario, y la idea es poder también ir conversando en base a su experiencia también en esta suerte de diagnóstico territorial que están haciendo en esta primera instancia para un diagnóstico de realidades, ¿no es cierto? Diagnóstico situacional o diagnóstico comunitario que en definitiva de cuenta una realidad, un problema en concreto y en base a una solución. ¿Ya? A ver, ahí estamos. Constanza, ¿te puedo pedir que me ayudes con el ingreso de los chiquillos que vayan llegando? Te hago Sí, copia profe. ahora. Ya, muchas gracias. Hacer confeccionar. Ya, entonces. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta en relación como al diagnóstico comunitario, al diagnóstico participativo, a la utilización, ¿no es cierto?, de estas estrategias es principalmente la observación, ¿no? Son a partir de procesos etnográficos, a partir de procesos de observación, que son participantes, que son a partir de implementación de estrategias populares, donde uno es facilitador o mediador, o muchas veces participante del mismo, ¿no? Se establecen ciertas formas de ver la realidad. En esta noción o desde esta perspectiva, nosotros podemos ir indagando distintas realidades que nos van a servir, ¿no es cierto?, al aporte de nuestra investigación, de lo que vayamos sistematizando, lo que queramos identificar. En general, la observación, ¿no?, y eso lo hemos visto también en otras asignaturas, es un método de recolección de la información en la investigación cualitativa. ¿Ya? Esto lo hemos visto ampliamente en asignaturas anteriores, pero no deja de ser también importante hoy día, puesto que ustedes están en un proceso de sistematización de la experiencia de un diagnóstico, ¿no? Los informes tienen ese fin, un fin orientador respecto de organización de información, de cómo razonar, y principalmente a partir de la presentación de anexos, ustedes también van estructurando cómo observan, qué pautas están generando, hay entrevistas que eventualmente han hecho, donde tienen esquemas, entonces es importante también ir visualizando todos estos elementos, ¿no es cierto?, que son parte del proceso. En base a eso, me gustaría preguntarles cómo les ha ido, cómo han estado en este proceso de observación, de aplicación de estrategias participativas, a partir, ¿no es cierto?, de la implementación, ¿no?, de esta asignatura en coherencia con prácticas en contextos comunitarios. Es un momento también para poder hacer un feedback y que este sirva también para poder mejorar en el futuro. Por tanto, es importante saber su opinión, ¿no? ¿Cómo han podido aplicar esto en el real, ¿no? ¿Cómo es que ha cuajado la teoría que tiene que ver, ¿no?, con enfoque comunitario con la práctica real, en su experiencia? ¿Alguien quiere dar su testimonio? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Les preguntaba cómo es que estas nociones teóricas que hemos ido pasando, ¿no?, se han cuajado en su práctica curricular, a partir de las estrategias participativas, de los distintos elementos teóricos relacionados con lo social, con lo comunitario. ¿Cómo han podido, ¿no es cierto?, observar nuevamente a su entorno? ¿Cómo ha cambiado la experiencia de práctica del semestre pasado con este semestre? En ese sentido, ¿la asignatura ha aportado a la vinculación con los grupos comunitarios? Hola, profe. Hola, Romina, ¿cómo estás? Yo creo que sí ha servido un poco el contenido de la materia. Igual ha sido como difícil aplicarlo. En mi caso, estamos trabajando con mujeres madres, y ha sido a través igual del vínculo y como la conversación cotidiana que se genera como en cada una de las intervenciones, me ha servido así como para a mi grupo ir encontrando como aspectos que nos sirven para, por ejemplo, la recolección de información para el informe y cosas así, pero como de la conversación cotidiana. Claro. Desde el mismo tema de intervención, que igual las usuarias van como teniendo más confianza en nosotras y van contándonos más aspectos personales de su vida, de su entorno. La observación participante, a partir de ciertas actividades, ustedes generan un cotidiano, básicamente, ¿no?, donde son capaces de poder indagar y poder sacar la información a partir de narrativas y relatos.
Sí, y como sin estar así como siguiendo una estructura, así como es que tenemos que saber esto, al final se van dando los conceptos, la información como sola en el proceso de la sesión. Claro, que eso igual es una estrategia, ¿no? Y es importante como situarnos que si bien vamos sin pauta, eso también es una estrategia dentro de una intervención de carácter comunitario o dentro de una sistematización y investigación. La observación participante no estructurada, ¿no? O la entrevista no estructurada, ¿no? Tiene que ver también con elementos que están a la postre y que, si bien pueden perseguir un objetivo, se manifiestan a través de técnicas, ¿no? Y formas que tienen un sentido. El no elegir estructura es también un proceso técnico dentro de la investigación y el diagnóstico comunitario y social. Y en terapia ocupacional también, ¿no? Ustedes cuando establecen un informe, establecen que hay una entrevista estructurada, no estructurada, a partir del proceso de observación participante, o a partir del proceso de observación, a partir de actividades guiadas, etc., ¿no? Entonces, interesante ahí la experiencia. Muchas gracias, Romina, por compartirlo. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Yo tengo, creo. Bueno, la verdad, comparto mucho lo de que dice la Romy, que ha sido difícil unir lo de la práctica en sí, más encontrar esta información. Pero la verdad siento que igual nos ha servido para ser más conscientes de el apoyo o de las redes que se encuentran alrededor de las personas y que los pueden ayudar. Por ejemplo, nosotros estamos en Te Ayudo y en realidad su apoyo que tienen ellas como madres de niños y niñas con TEA es muy, muy, muy poquito. Y la verdad eso igual les afecta en muchas maneras. Por ejemplo, no tienen ni siquiera un lugar físico en el que reunirse. Claro. Entonces igual es algo importante. Súper, muchas gracias también por tu comentario, Michelle. Entonces, al parecer se están logrando los objetivos, ¿no? Si bien la puesta en marcha puede tener ciertas complejidades, particularmente como en la organización metodológica de cómo ir uniendo la información teórica al unísono, ¿no? Con la práctica curricular, es un poco la experiencia la que nos va a dar también un poco esa posibilidad de afinación y de calibración, ¿no? Metodológica, que también la posibilitaremos solamente a partir también de su experiencia y su relato. Entonces, o sea, ustedes tienen también cómo transmitir esto bueno, van a haber también trabajos grupales al final relacionados con esto mismo, en donde es importante que también exista su opinión. Así que desde ya les agradezco y bueno, todo, ¿no es cierto?, en definitiva es también es parte, ¿no?, de los procesos relacionados precisamente con el diagnóstico de realidad. Bueno, y a modo de resumen, es importante también visualizar, ¿no es cierto?, que estas observaciones sean desde el punto de vista, como les decía, estructuradas, semiestructuradas, controladas, ¿no?, respecto de ciertos espacios, de ciertas opciones, que hoy día también hay un elemento también importante que es novedoso, ¿no?, en términos de lo que estamos viviendo en relación a la situación de pandemia. El estar ejerciendo y generando, ¿no?, atenciones en salud de forma telemática es un desafío para todos. Por tanto, también la investigación o la sistematización o los diagnósticos comunitarios, el trabajo comunitario, también se modifica, ¿no?, a este contexto. Puesto que recién hace pocos meses hemos estado en una relativa vuelta a la normalidad, a propósito de la inmunización general que se ha hecho de las vacunas, hemos retomado ciertas formas, ¿no?, comunitarias presenciales, pero pasamos gran parte, ¿no es cierto?, de los últimos años, ¿no?, confinados, encerrados, y los trabajos relacionados también con el ámbito comunitario, así como con el ámbito de salud, clínico, tuvieron que modificarse en ese contexto. Entonces, también ahí hay un desafío importante en relación a la experiencia también que podemos tener en cómo logramos también identificar estos elementos que en el cotidiano hubiesen estado exclusivamente desarrollados dentro del contexto práctico, no en sus casas. Eso también permea y establece cierta noción de realidad, porque estamos desarrollando una relación, un contexto, un diagnóstico, un trabajo desde la virtualidad. Entonces ahí hay elementos también que no están en la teoría y que hoy van a ser también súper interesantes de poder analizar y probablemente también reflexionar, puesto que son mecanismos que también quedan, ¿no? Y lo más seguro es que en el mediano plazo ya existan elementos teóricos, paradigmas que se construyen para poder también
fundamentar o poder evidenciar resultados, ¿no?, relacionados con el trabajo, en este caso comunitario. Bueno, otros elementos que son importantes, ¿no es cierto?, son las notas de campo, relacionadas principalmente con la obtención, ¿no es cierto?, de información a partir de los relatos, básicamente lo que comentaba Romina que hacía, ¿no es cierto?, dentro de este contexto, ¿no?, a partir de una conversación libre, se establecen ciertos aspectos y ciertas nociones y cierta información que sirve también para la construcción de esos problemas sociales, ¿no?, desde perspectiva sistémica. Donde la familiaridad, ¿no?, es decir, el vínculo, ya lo han dicho ustedes también, son fundamentales para poder también establecer estas técnicas y estos trabajos, ¿no es cierto?, que son de índole participativa. Les quiero preguntar si han podido visualizar el material que se dejó en CIBEDU relacionado con las estrategias participativas, con estrategias de educación popular. Si no lo han visto, me gustaría que me puedan también como comentar cómo ha sido la experiencia del trabajo grupal, ¿no? Y qué actividades han desarrollado en este contexto asincrónico, más o menos cómo lo han visto. Si alguien quiere compartir su opinión, por favor. Yo. Adelante, vamos, dale. No, es que yo quería decir que el trabajo grupal es como súper esencial en este proceso de la práctica y también de la obtención de la información, porque mientras, por ejemplo, uno está haciendo una actividad, hay otra compañera que está tomando apuntes, está observando quizás la corporalidad de la usuaria, y al final es como claro, nos vamos complementando en sí todo. Desde mi perspectiva y con mi grupo de trabajo ha sido un buen ambiente y como organización. O sea, hemos siempre trabajado en conjunto y como que se ha respetado eso. Súper. Y respecto a la aplicación de estrategias participativas dentro del contexto, ¿no?, así como qué actividades han realizado, qué tipo de información han podido rescatar en base, porque yo, a partir de los informes que ustedes me han presentado en general, que básicamente información, ¿no es cierto?, bueno, en los diversos ámbitos que conforman el informe, no está, por ejemplo, el paso a paso, la sistematización de las actividades en concreto que han podido realizar, porque eso es de práctica de contexto comunitario. ¿Han podido evidenciar o realizar actividades relacionadas con participación en general? Participación. Sí, o sea, al menos en mi grupo y como la finalidad que tiene nuestra intervención en sí con las mujeres, son actividades 100% de participación y surgen los temas desde las mismas mujeres. ¿Y qué dinámicas han podido desarrollar? Por ejemplo, hemos trabajado técnicas. Ayer tuvimos una sesión de técnicas de organización. ¿Ya? En las cuales como que uno comentaba, por ejemplo, había una actividad de la realización de listas, prioridades, como de las fases para poder realizar la priorización de cosas, y por ejemplo las mujeres nos comentaban que ellas ya las realizaban y nos contaban como su día a día, su cotidiano, qué tenían que hacer esta semana, qué se venía para la próxima, cómo eran antes, cómo eran ahora, cómo se había visto afectado con la pandemia, si el trabajo interfería en su vida, si no, y así. Y esta dinámica grupal, así como de conversación, era a partir de la conversación nomás, ¿no? No había ninguna instancia de trabajo como online donde se pudiesen graficar ciertos elementos, llevándolo como a las estrategias participativas de educación popular, donde hay papelógrafo, uno se sienta en el suelo, sale de un espacio y va a otro. ¿Han podido innovar en ese sentido? O sea, lo hacemos a través de una actividad. Se da así como una actividad inicial en la cual, por ejemplo, la compañera a cargo decía, ya, necesito que realicen un calendario o las fechas que vienen para la próxima semana y prioricen, no sé, 5 actividades. Yeah. Y ahí cada una realizaba la priorización de esto y después lo compartía con el grupo y uno, sí, claro, no sé, por ejemplo, estaba que todas teníamos que ir a vacunarnos con las terceras dosis. Sí, todas tenemos que hacer esto, es algo importante, algo que se comparte, y como que se transmitía más la cotidianidad, pero también desde una indicación base. Súper, muchas gracias, Romina. Bueno, ahí ya uno empieza a generarse como la idea respecto también de cómo se aplica este trabajo a nivel, ¿no es cierto?, telemático. Ahí Nicolás también da su opinión y también comenta que dan espacios entre medios, juegan trivias, me imagino que son trivias digitales en alguna página particular, o ustedes desarrollan ciertas preguntas y ellos
Sí, no, nosotros vamos desarrollando preguntas en los PPT para que ellos vayan contestando, para que veamos si van entendiendo también lo que les vamos contando. ¿Ellos escriben o ustedes escriben mientras ellos hablan? No, lo que pasa es que la hacemos así como tipo dedo arriba si creen que es correcto el enunciado, o aplausos si creen que es incorrecto, o cosas así como ese tipo de trivia. Ya, Pero ellos ocupan los gestos del Zoom, emoticones. claro. Son tremendas herramientas los emoticones, ¿eh? Sí, ese tipo de cosas también damos espacio, obviamente, para que puedan hablar entre medios y si necesitan contar su experiencia. ¿Qué otra estrategia ocupamos? Ocupamos también, damos tareas, revisamos tareas, sí, como dice la Paula. Por ejemplo, no sé, para el final de la sesión les dejamos una tarea para que ellos vayan familiarizándose más con el contenido y vayan aplicando las herramientas que le estamos enseñando con sus hijos, porque estos son padres de niños con TEA, padres y madres. Entonces, no sé, pues supongamos que enseñamos cómo a través de las consecuencias podemos mediar las conductas desadaptativas o las conductas no deseadas de los hijos, y obviamente eso, no sé, pues hacemos un cuadro, nosotros les pasamos ese cuadro y ellos como que en el fondo van anotando las cosas que fueron sucediendo y cómo a través de la consecuencia mediaron la situación. Entonces, así nosotros también vamos recabando información de cómo ellos van aplicando las cosas que vamos compartiendo con ellos, po. Pero hemos hecho varias cosas así. Muy bien. Muchas gracias, Nico. En general, entonces, hay harta noción y harta experiencia también de actividades grupales, ¿no es cierto?, en este contexto telemático, donde han tenido que innovar y han tenido que desarrollar estrategias novedosas para poder favorecer el trabajo grupal, ¿no? Un elemento esencial dentro del trabajo comunitario es precisamente la catalización, la motivación del grupo para poder tener la confianza, ¿no es cierto?, de poder exprimir sus opiniones. Y eso pasa necesariamente primero porque asistan, ¿no? Y en esa asistencia y en esa herencia hay elementos también importantes, ¿no? Em, Siempre es fundamental la primera sesión, para todo, en cualquier contexto, puesto que los contextos de trabajo en salud mental, o en el trabajo comunitario, que tiene que ver con la vulnerabilidad, que tiene que ver muchas veces con grupos humanos, ¿no es cierto?, que se encuentran en instituciones cerradas, que son residencias, en donde han tenido una sola intervención dentro de su historia o curso de la vida, por tanto, que lleguen más personas a preguntar probablemente un poco de lo mismo, elementos que además también se pueden encontrar muchas veces en las fichas clínicas, por eso es también importante que dentro de los mecanismos de recolección de información siempre ustedes puedan encontrar, ojalá, la mayor información relacionada con el contexto, el usuario o el grupo, ¿no? A fin de que sus actividades también sean coherentes con elementos novedosos, ¿no? Y no con elementos que constantemente están consultando. Yo pensaría que ustedes, no sé, cuando lleguen a sus prácticas profesionales y si ya han habido estudiantes en práctica o si hay una ficha clínica dentro de un contexto, ustedes ahí indaguen elementos que no necesariamente le tengan que preguntar a la persona, a no ser que exista un tiempo importante respecto al diagnóstico o la identificación de esa necesidad, y así ustedes puedan hacer de nuevo lo opuesto. Me esperan un momentito, por favor. Y ahora sí, chicos, disculpen. El, el pez Andrés no funcionó, así que esperemos que Choco nos salve ahora. Muy bien, bueno, ¿en qué estaba? Un poco me salí, chiquillos, si me pueden hacer un pequeño resumen sobre la última idea para poder hilar desde ahí. Estaba hablando del tema de que cuando llegáramos a nuestras prácticas profesionales y Claro, podíamos sacar información. Estamos ahí, ¿no? De la observación, digamos, de la importancia también de la primera sesión, ¿no? Un poco, ese era el fin un poco de también
estos tips que son también fundamentales y que van a favorecer un elemento sustancial que muchos de ustedes también han presenciado ya y han experimentado, que tiene que ver con la herencia de los usuarios a las actividades, ¿no? Y claramente que es complejo cuando establecer un diagnóstico comunitario, poder generar, ¿no es cierto?, fortalecimiento grupal, fortalecimiento social, generar tejidos si es que no hay usuarios. Pero es también parte, ¿no?, un poco de la realidad también que se conforma dentro de los contextos donde vamos también a trabajar. Entonces un poco también para poder abordarlo desde ahí, a propósito también de algunas experiencias que les han tocado a ustedes en base a ese momento. Profe, respecto a este tema, igual, no sé, bueno, a nosotros nos pasa harto, sí que tratamos de hacer bien participativas la sesión o las sesiones, y nos pasa que nos cuesta controlar mucho el tiempo, es que como tenemos un tiempo limitado para la sesión, Sí, de repente la gente como que igual se alarga mucho sí, en las cosas que quiere decir, entonces eso cuesta harto. sí, 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 y un poco también claro, se pasa a veces, ¿no? Es complejo, pero es parte, ¿no? Y como hemos podido también visualizar en elementos teóricos, como se nos comentado en algunas oportunidades, los procesos comunitarios de revelación de historias, de construcción de tejido, de fortalecimiento, identificación de sentido, significado, experiencia, que es todo un proceso. Muchas veces o sea, se tienen que enmarcar, por supuesto, en horarios, ¿no? Pero muchas veces los exceden, porque hay elementos también que se catalizan a nivel social que no pueden tampoco ni aminorizarse, ¿no? Elementos de repente que salen desde el trauma, desde las experiencias personales, no pueden quedarse sin un cierre desde el punto de vista ético importante que permita poder, digamos, eh, manejar una situación que no deje, ¿no es cierto?, en disconformidad al grupo o a la persona que expone estas situaciones. Entonces, ahí también hay un elemento que es también sensible, ¿no? Y que la experiencia también, ¿no? Y el contexto en donde se encuentran realizando estas intervenciones lo van a permitir de manera, lo van a permitir en mayor o menor grado, ¿no? En mi experiencia, cuando teníamos, por ejemplo, talleres de sensibilización con los padres en Sename, era complejo, eran talleres sumamente complejos, puesto que eran talleres en donde existían muchos roces de esa índole, desde violencia ante la figura estatal que representábamos como interventores del Estado, desde el Sename, a partir de experiencias nocivas que habían tenido por parte de la institución a partir de la intervención de otros profesionales, ¿cierto? A la revelación también de situaciones complejas de las familias, de los niños en contextos grupales, donde teníamos también tiempos súper limitados para poder realizar, porque funcionábamos también en horarios, en rutinas, y en multitarea. Entonces, son elementos que nos tienen que estar fuera, ¿no es cierto?, dentro de una planificación en torno a situaciones de crisis, en torno a situaciones complejas, ¿no es cierto? Y la estrategia de abordaje también está en la reflexión que ustedes pueden hacer ex antes, ¿no? Previo a la aplicación también de ello, ¿no? Preguntarse respecto de consideraciones, qué elementos podemos visualizar acá que pueden constituir también algún tipo de algún tipo de problema o algún tema sensible que de alguna otra forma no bloquee el grupo respecto a los objetivos que nos planteamos en la sesión, ¿no? Entonces, hay hartos elementos, ¿no?, que son importantes dentro de la estrategia participativa, puesto que lo primero está dentro de... A ver, un ratito. Ya, muy bien. Continuamos entonces, chiquillos. Bueno, respecto de eso, ¿no? Respecto de situaciones complejas, de cómo favorecer la herencia, ¿no es cierto? De la visualización también de los elementos y de la información que se encuentra dentro de un contexto profesional, institucional, la ficha clínica, la ficha histórica, la ficha social, son elementos relevantes, ¿no?
van a permitir también poder desarrollar y planificar estrategias participativas que sean coherentes también, ¿no? Y que permitan también aportar algo nuevo y novedoso al grupo, y que le permita a usted también poder identificar elementos, ¿no? Específicos, con mayor sensibilidad al momento de poder hacer un diagnóstico. Le agradezco sus testimonios en este sentido. Y bueno, la idea ahora es poder también eh, visualizar y realizar una experiencia que se realizó aquí en la, bueno, esto fue en Chaitén particularmente, y tiene que ver con la implementación de talleres de radio a partir, ¿no es cierto?, de un proyecto que tenía que ver con el fortalecimiento de la participación comunitaria a través de una radio local, que fue una experiencia o una propuesta de investigación acción participativa. La investigación acción participativa, la IAP, es una metodología de sistematización en investigación social, ¿ya? Y precisamente tiene que ver con el hacer en la medida que vamos generando instancias, ¿no es cierto?, y reflexiones relacionadas con ciertos ámbitos, hipótesis en lo social, ¿no? Y que tiene como fin último siempre, ¿no?, el fortalecimiento y la transformación social. Y esto a partir, ¿no es cierto?, de el desastre ocurrido en Chaitén con la erupción del volcán, ¿no? Esto fue previo, ¿no? Bueno, hubo una erupción del volcán Chaitén, ¿no es cierto? Creo que la fecha está mal, no sé si era el 2008, pero por ahí. Y entonces, bueno, hubo una relocalización de la comunidad, ¿no es cierto? Y lo que generó también un cierre de la ciudad en general. La ciudad quedó muy dañada, inhabilitada, casi inhabitable, por tanto, un proceso también de desplazamiento territorial importante de toda una comuna, ¿no? De toda una comunidad. Hubieron personas que no se quisieron ir, ¿no es cierto?, pero al poco tiempo, y a propósito también de lo que hemos hablado en relación a la justicia ocupacional y esa forma de injusticia que tenía que ver con la dislocación, las personas, por supuesto, al poco andar, ya una vez que el volcán volvió a la inactividad, volvieron a su lugar de origen, ¿no? Y en este retorno existía un desafío importante que realizar, y que tenía que ver con el proceso de reconstrucción de la ciudad. El proceso de reconstrucción del tejido social, de los servicios básicos, de la comuna, de la forma de relación, de los hábitos, de la manera en cómo también visualizamos en el entorno la oportunidad que reviste el hecho de establecer una reconstrucción completa que permite establecer formas de planificación territorial, formas económicas, formas de salud, ¿no es cierto?, respecto a una ciudad que fue devastada. Entonces, parte un poco de estos objetivos, y bueno, muchas universidades y muchas instituciones de diversas partes de Chile y del mundo también apoyaron estos procesos también de reconstrucción y de resignificación de sentido, eh, puesto que las personas, por supuesto, llegaban al espacio, ¿no es cierto?, al lugar, a habitar nuevamente, y necesitaban apoyo de diversas índoles para asegurar una vida, ¿no es cierto?, con una dignidad mínima, ¿no es cierto?, con un bienestar que les permita también eh, generar una vida dentro del espacio donde decidieron volver. En este sentido, la Facultad de Arquitectura, ¿no?, de la Universidad de Chile y otras universidades eh, establecen un proyecto, ¿no?, que tiene que ver precisamente con la elección de una estrategia de investigación acción participativa para poder, a través de radios locales, ¿no es cierto?, favorecer el tejido social o el fortalecimiento comunitario. Y esto a partir de un diagnóstico de situacional, un diagnóstico participativo, un diagnóstico comunitario que estableció un proceso, ¿no? Y este proceso, ¿no?, se articula entre los años 2012 y 2013. Y a continuación vamos a ir analizando ciertos elementos que sucedieron durante ese tiempo. Y la idea es poder también desde ahí visualizar eventualmente cómo es que, o cómo se utilizan, ¿no?, los elementos relacionados con los diagnósticos comunitarios para también la transformación de los territorios, ¿no?, a partir de necesidades que son colectivas y que son evidentes. En este caso, a partir de un proceso de reconstrucción, por supuesto que era mucho más evidente y necesario, ¿no?, pero que se puede dar en base a todas las situaciones, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad que en definitiva representa o que experimenta un grupo humano. ¿Alguien de ustedes tiene familiares en Chaitén? ¿O alguien está allá?
¿De acá? ¿No? La Paula, muy bien. Yo no tengo familia, pero yo me acuerdo que cuando iba en el colegio estaba como en cuarto básico, creo. Llegó una compañera que venía de Chaitén, que tuvieron que venirse para acá por lo del volcán. Claro, ese Y desplazamiento. tuvieron que darles una casa. Fue un desplazamiento territorial y bonito, que o sea, la ciudad estaba devastada, ¿no? No existía, se llenó de lava, ceniza. Eh, igual que increíble, ¿no? Este desplazamiento territorial y cómo afectó también la vida de las personas en ese sentido, porque a poco andar las personas se devolvieron pues, a su lugar de origen, ¿no? Entonces, igual yo creo que, por eso les pregunto, ¿no? Porque son personas del mismo territorio. Creo que yo personalmente, cuando vi la erupción del Chaitén, fue como, oh, la erupción de un volcán, las ciudades, ¿no es cierto? Que eventualmente, claro, quedó anegada, pero más que esa información que me transmitía a partir de los noticieros, porque yo estaba en otra región, uno no tiene, ¿no? Entonces ahí queda como, pero realmente fue todo un esfuerzo y un desplazamiento territorial, humano, con una multiplicidad también de elementos de vulnerabilidad, probablemente un montón de vulneraciones en derechos, por qué las personas quisieron volver y no se quedaron en los lugares. Yo sé que llegaron muchas personas a Puerto Montt, a las islas también de Chiloé, grupos humanos muy, muy grandes. Un momento. ¿Ah? Ya, ahora sí. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con la presentación de la experiencia. Bueno, esto se realizó en una escuela, en la Escuela San Juan, o sea, San José La Torre de Chaitén, consistió en 12 sesiones, el taller de radio en concreto, ¿no es cierto?, con la participación de jóvenes, de 8 jóvenes entre 14 y 18 años. Tenía como principal objetivo el fortalecimiento de la comunicación comunitaria por medio de la radio como instrumento de construcción social en Chile. A partir de la construcción de aprendizajes significativos en la área de desastres socionaturales. Este proyecto tenía como objetivo principalmente poder establecer la conciencia del cambio de hábito, hacer una conciencia de riesgo, en el sentido de que cuando se habita un lugar, por ejemplo, que existe un potencial riesgo de un desastre natural, ¿no es cierto?, se pudiese establecer una red, ¿no es cierto?, social que permita la sobrevivencia y la resiliencia de la comunidad respecto a esa amenaza. En este sentido, aquí se establecieron elementos relacionados con el cambio de hábito y la conciencia nosotros sobre desastres naturales, sobre esta conciencia del riesgo, ¿no? A propósito del volcán, eh, pero también lo podemos llevar a la vida en Chile, ¿no? Tenemos una costa que está encima de una placa de fuego eh, que tiene movimientos constantes y donde constantemente existen desastres naturales de índole de terremotos con tsunamis, ¿no? Básicamente toda la costa de Chile, eventualmente en algún momento va a ser siempre arrasada o llevada, ¿no es cierto?, por un oleaje muy fuerte a propósito de un movimiento telúrico o un terremoto derechamente. El tema es cuándo, ¿no? Puesto que las características geográficas del territorio lo propician. También vivimos en un lugar lleno de volcanes, ¿no? Saber dónde están los volcanes, cómo también pudiese afectar la vida si es que, porque las últimas erupciones del Calbuco, el Cauye, para fortuna de los habitantes de Chile, ¿no? Las fumarolas y el material piroplástico y toda la contaminación se movilizó hacia la cordillera y hacia el lado argentino, ¿no? El desmedro y lamentablemente el país vecino sufrió las consecuencias más devastadoras respecto del volcán. Pero ¿qué pasa con Villarrica, no? ¿Qué pasa con el volcán Osorno? ¿Qué pasa con el volcán y otros volcanes donde existen emplazamientos humanos? Eventualmente, estos elementos también se establecen como para poder visualizar y fundamentar acciones sociales
que vienen preconcebidas, y aquí hay un aspecto crítico que es importante también referir. Esta investigación, acción participativa, como una tesis, ¿no? Vino con una preconcepción respecto a una necesidad que tenía que ver con la comunicación, ¿no? La comunicación de riesgo, el fortalecimiento comunitario, ¿cierto? Y el cambio de hábitos. Entonces, a partir de aquello se establece un diagnóstico participativo que buscó ahondar particularmente en esos ámbitos, ¿no? Y desde ahí se identifican elementos, ¿no? Que tienen que ver precisamente con la importancia de la radio local. Y a partir de esa identificación que es sentida y significativa para todas las personas que habitan el lugar, se establece, ¿no es cierto?, la propuesta de un taller de 12 sesiones de una radio comunitaria exclusiva organizada por chiquillos en un liceo, en la escuela de Juan José Latorre de Chile. Y si bien esta participación de jóvenes entre 14 y 18 años se realizó en forma focalizada, el diagnóstico como tal, ¿no? la elaboración de encuestas relacionadas con la identificación de necesidades se estableció desde los chiquillos que iban en kinder a cuarto básico, de quinto a octavo y de primero medio a cuarto medio, con distintos formatos, ¿no? El primer formato en los niños eran dibujos, ¿no es cierto?, a partir de elementos y guías relacionados precisamente con qué es lo que ellos ven que favorecen la comunicación, qué piensan respecto del volcán, ¿no es cierto? Y ya los chiquillos más, un poco más grandes, entre quinto y octavo, debían hacer un relato breve, ¿no es cierto? Su pequeña experiencia, también matizada con un dibujo y una reflexión, y ya los chiquillos más grandes, ¿no es cierto? Se les encargaban elementos mucho más complejos, también narrativos, más relacionados con ensayo y también con focus group, donde ellos también conversaban y establecían y identificaban estas necesidades, ¿no? Estos grupos focales donde se establece un tema y todas las personas hablan sobre ese tema y desde ahí se extrae la información para poder precisamente establecer similitudes, significados, sentidos que están asociados precisamente a lo que yo quiero indagar, pero va preconcebido, ¿no? Y es un poco, desde el punto de vista crítico, va en contra de correspondencia respecto a lo que entendemos, ¿no es cierto?, sobre el problema social que eventualmente tiene que ser evidenciado y concientizado, o lo que respecta a la educación popular, por la comunidad, por las personas, ¿no? Pero que en este contexto, ¿no?, más un poco técnico, investigativo, también se realizan también con el fin de poder instrumentalizar. Bueno, esto lo converso un poco más al final, pero es importante también definirlo ahora, puesto que desde la teoría siempre hablamos un poco de que el sesgo también que uno lleva como interventor tiene que ser ojalá el mismo. En este caso no, está instrumentalizado. Pero es interesante, sí, ¿no es cierto?, de establecer cómo se lleva a cabo también esta intervención, ¿no? Y un poco es la idea, o un poco también es el espíritu de la actividad práctica que contempla esta asignatura respecto a lo que ustedes tienen que hacer al entregar el informe ya en su segunda versión, ¿no? Principalmente ustedes están ya hoy día generando una conformación, ¿no es cierto?, un grupo, y están sensibilizándose respecto a ciertos temas, ¿no? Aquí se establecen, ¿no es cierto?, los elementos relacionados con el diagnóstico comunitario. Hay sentidos, significados, ustedes están identificando problemáticas, ¿no es cierto?, relacionadas con un grupo en particular. Aquí, por supuesto, el trabajo fue con una comunidad, con los jóvenes de una comunidad, marcada en un contexto. Y se identifican necesidades, ¿no? Se identifican formas de vivir, los recursos comunitarios, las relaciones, ¿no es cierto?, las lecturas de la realidad que construyen a partir, ¿no es cierto?, estas nociones, un poco lo que ustedes ya están realizando en su contexto de práctica, ¿no? A partir de la identificación de estas formas de vida, ¿no es cierto?, estas relaciones, estos sistemas de vínculo, de esta capacidad del tejido social de poder fomentar bienestar o no, es que eventualmente vamos a establecer, ¿no?, elementos para poder accionar y realizar actividades precisamente con el fin de fortalecer, ¿no es cierto?, la comunidad para el enfrentamiento, ¿no?, de esa vulneración o para la superación de cierta situación de vulnerabilidad. La preparación, en este caso, ¿no es cierto?, para la acción tenía que ver precisamente con motivación, expectativas puestas en una acción concreta, que en este caso tenía que ver con la conformación de una radio, ¿no es cierto?, escolar, ¿no es cierto?, a partir de entonces del diagnóstico comunitario, donde se hizo una caracterización de las personas, del contexto, del lugar, del punto de vista histórico, de los recursos, lo que se está haciendo ahora. Se establecen después elementos que tienen que ver precisamente con
la puesta en marcha, ¿no?, del proyecto. En que, todo proyecto de diagnóstico comunitario necesariamente tiene que relevarse, ¿no es cierto?, una propuesta de acción, de trabajo, de psicoeducación, de taller en concreto. Ustedes hoy día están desarrollando estrategias participativas para indagar en necesidades, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando esas necesidades ustedes ya tengan priorizadas, identifiquen? Como decía Michelle, por ejemplo, la misma capacidad que tiene el contexto, ¿no?, para poder favorecer y desarrollar a partir de recursos o de articulación de redes, ¿no es cierto?, con instituciones estratégicas, el bienestar de un grupo que hoy día al parecer se encuentra en situación de abandono en relación a la política pública, la política social, ¿no es cierto?, su derecho a educación, derecho a salud, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos con esa necesidad? Bueno, precisamente todo proceso de diagnóstico comunitario tiene que tener, ¿no es cierto?, a posterior un plan de trabajo, ¿no?, en relación a la materialización de prácticas, actividades que pueden estar, en este caso, como fue también preconcebida y un poco también armada para que sea así, de un taller de radio, ¿no? Pero puede salir un taller de rap, puede salir un mural, puede salir trabajar en una minga con los vecinos, ¿no? Las acciones en cómo podemos trabajar la conciencia, la concientización y los elementos dados desde el diagnóstico van a estar también dentro del grupo y en función de sus afinidades y de cómo ustedes también se vinculen con ellos, ¿sí? Y para esto es importante entonces, cuando ya exista esta acción ya dada, identificar roles, liderazgo, metodologías, ¿no es cierto?, para poder accionar y poder realizar esta actividad. Hasta el momento, ¿queda claro? ¿Se escucha bien? ¿Hay alguna duda? Ya, muchas gracias. Entonces, ¿cuál fue la experiencia de ellos? Bueno, la identificación de roles, los chiquillos, ¿no es cierto?, entre las edades, para poder, ¿no es cierto?, desarrollar, ¿no es cierto?, buscar a la que era DJ, que tenía afinidad con música, las personas, ¿no es cierto?, que iban a establecer las noticias, las personas que iban a establecer actividades relacionadas con servicios comunitarios. Se estableció un formato de radio seria, ¿no es cierto?, pero que tenía manejo, ¿no es cierto?, a partir de los jóvenes, ¿no es cierto?, del sector. Y que venía, y el elemento importante también de este trabajo es que se centró en la juventud, ¿no? Se centró en la adolescencia, en la primera infancia, desde la conciencia, y la catalización, ¿no es cierto?, del fortalecimiento social estaba principalmente a partir, ¿no es cierto?, de cómo los jóvenes visualizaban y entendían su realidad, ¿no? Y cómo a partir, ¿no es cierto?, de esa visión, pues se pudiesen también ellos integrar dentro del ámbito comunitario autocentrista, por lo demás, ¿no es cierto?, más si es un contexto rural, histórico, patriarcal, convengamos que la vida en el campo, la ruralidad, los sectores más alejados, particularmente la región de Aysén, que es probablemente la región más aislada de Chile, ¿no?, en términos de conectividad, acceso a salud, educación, cultura. Hay altos elementos en la región de Aysén que hacen que en definitiva muchas personas del mundo social establezcan este parámetro, ¿no? Si bien Punta Arenas puede estar muy lejos, tiene una movilidad, ¿no?, y tiene también hoy día una visión, un desarrollo que más o menos permite un bienestar, pero a partir también de un proceso de, de aislación o de aislamiento que fue también durante muchas décadas, ¿no?, desde su inicio, básicamente. Entonces, sin embargo, hoy día sigue existiendo ciertos contextos, ¿no? Bueno, esta movilización, ¿no es cierto?, en relación a la juventud, a este grupo etario, ¿no es cierto?, escolar, de enseñanza media, fue coherente también con la percepción de necesidades, ¿no? Esta necesidad orientada principalmente a la comunicación, ¿no es cierto?, a la valorización del sentido y significado sobre la radio local, la importancia que asumió también la radio, no era menor, puesto que de las pocas cosas que empezaron a funcionar cuando volvió la electricidad, ¿no es cierto?, era precisamente la radio. En momentos que eventualmente a partir del celular con audífonos que hacen antena con una frecuencia M, tú podías tener comunicación, entendimiento, sabías quién venía, quién no, eventualmente todos los elementos, ¿no es cierto?, de la ciudad. En ese tiempo el Wi-Fi no era, ni el Internet era tampoco tan masificado, por tanto resultaba un elemento fundamental
para poder comunicarse, ¿no es cierto?, y poder tener relaciones comunitarias. A propósito de esto y sobre la importancia de la radio en desastres, la radio siempre vuelve a ser el principal foco de comunicación que tenemos y que podemos tener. Las estaciones de radio nunca debiesen desaparecer porque son también nuestra garantía respecto de poder comunicarnos en situaciones de desastre. Cuando las antenas de los celulares colapsan, ¿no? Cuando hay una sobrecarga de distintos elementos relacionados con la comunicación en Internet, la radio sigue siendo y va a ser durante mucho tiempo un sistema de comunicación que es básico y que funciona a una frecuencia, yo no conozco mucho aquello, pero funciona a una frecuencia de una construcción de elementos radiales que puede existir un colapso de muchos otros elementos de telecomunicaciones, pero las radios se mantienen, ¿no? El terremoto del 2010 fue así, claro, ¿no? Y es así, ¿no? Y siempre constituyó aquello. Yo hace poco recordaba, bueno, en Punta Arenas, y aquí también de existir, existía las notas del campo. No sé si lo han escuchado ustedes. Que hoy día si uno lo escucha, eventualmente puede incluso hasta reírse, pero que es la realidad, pues, ¿no? De los contextos rurales lejanos, ¿no? Extensiones de tierra en donde tenéis un vecino a 2 kilómetros o una ciudad a cientos de kilómetros, donde no tienes acceso cotidiano ni locomoción pública. Entonces, para poder mandar un mensaje o enviar un paquete, por ejemplo, las personas enviaban un mensaje para el campo. Entonces, si yo sabía, vivía, no sé, en una estancia a 200 kilómetros de la ciudad, y sabía que el viernes venía Juanito a dejarme un paquete a la tranquera, era porque lo escuché la semana anterior en un mensaje, ¿no? Entonces estos mensajes hablaban, básicamente eran recados al aire, ¿no? Entonces todas las personas del campo en cierto horario siempre escuchaban la radio y ese tipo de servicio, puesto que podía tocarle a ella o a esa persona el hecho de que llegase alguien o que llegara un paquete, ¿no? Entonces esos elementos también, o cuando fallecía alguien, como dice, muy bien, ¿no? Bien. Claro, el fallecimiento, todos, digamos, los eventos sociales, ¿no? El cumpleaños de alguien, la visita de alguien, la visita del pololo. Esos son elementos que son como medio graciosos, porque lo recordaba, ¿no? Con mi familia. Con mi familia siempre escuchaba sus mensajes, entonces por eso me son muy, muy, muy cotidianos. Y era entretenido escuchar, por ejemplo, claro, como cuando eh, llegaba precisamente alguien, no sé, Pedrito, la Valesca te era a ver este domingo, así, afírmate, cosas así como sutiles, pero que dan elementos súper súper cómicos también, o como parte de la vida, ¿no? La vida social, ¿no? Pero a partir también como unificación de un elemento que es fundamental, que es la radio. El obituario, los santos, las novenas, más cultural. Elementos que están en el consciente y el inconsciente de las personas y cuya memoria no es inter ni transgeneracional, sino que son de las personas que hoy día tienen 50, 60, 70, 80, 30. Probablemente ya las personas que tienen 20, ya esa conciencia quizás no está tanto, no sé, ustedes me pueden decir. Eh, bueno, el radioteatro que hoy día también, como dice, se retoma, ¿no? Pero en otros conceptos, a través de ¿cómo se llaman? Cosas que yo también lo vimos en estudios sobre ocupación. Se me olvidó el nombre, los podcasts. Hoy día también volvieron los radioteatros. Pero claro, a partir, ¿no? de la importancia de la estructura de la radio, ¿no? Como elemento, sí, bastante interesante. Avisar las pruebas por alianza. Fortalecer. ¿No? Bueno, claro, claramente el punto de unificación de la red social en el contexto rural sigue siendo la radio, ¿no? Y qué importante entonces fue identificar y poder establecer ese elemento en Chaitén para también insertar, ¿no es cierto?, y posibilitar la movilización de la juventud respecto a sus necesidades, las visiones de su mundo y el Chaitén que quieren a futuro, porque este proceso de reconstrucción tenía principalmente ese fin, ¿no? Precisamente integrar a la comunidad transversal respecto a las decisiones que afectan a la vida de las personas que viven ahí. Y cuando las decisiones la toman los adultos, de perspectivas que también son culturales, históricas y súper conservadoras desde múltiples puntos de vista, el poder haber integrado a partir del trabajo en una radio, que es un elemento que se valora mucho en la comunidad rural, ¿no es cierto? Yo creo que fue un tremendo acierto y al parecer, en base a las conclusiones de esta sistematización, que se las voy a poner también
en Cibeduc para que la puedan leer con mayor detenimiento, generó instancias súper transformadoras, ¿no? Y necesarias también, ¿no? Puesto que a partir de esta desgracia se presentaba finalmente la oportunidad de poder construir, ¿no? Una ciudad que un poco represente el interés de todos. Sí. Bueno, y una vez que existen, ¿no? Está puesta en marcha la acción, se establece este taller, ¿no es cierto?, que está coherente con las necesidades percibidas, finalmente llegamos al objetivo que tiene que ver con el fortalecimiento comunitario. Entonces, la implementación de esta estrategia particularmente permitió construir espacios de encuentro con otros sobre las experiencias y expectativas propias en relación con la reconstrucción de Chile. Se establecieron, por ejemplo, principios relacionados con el turismo de la naturaleza, ¿no? Del cuidado de la naturaleza, ¿no? Sobre también el cambio sobre el extractivismo del lugar, para poder dar paso también un poco al turismo. Entonces, hay un alto de elementos también que son positivos desde ese punto de vista. Bueno, y elementos críticos de este trabajo, particularmente, como les decía, que estaban instrumentalizados hacia un fin preconcebido, hay una aplicación de estrategia en un periodo de tiempo acotado también. En general, bueno, que eso siempre va a asociar también si estamos haciendo diagnósticos comunitarios desde, por ejemplo, una entidad pública o si estamos tratando de hacerlo desde un programa para validarlo. Ahí estos elementos se instrumentalizan un poco precisamente para poder generar evidencia en un tiempo más o menos prudente, puesto que en general estas instancias debiesen tener tiempos prolongados de aplicación. Bueno, acá se demoraron 2 años, pero pueden ser más incluso, ¿no? Puede ser una experiencia de 4 años, una experiencia de 3 años, una experiencia, ¿no? Son tiempos de largo, ¿no? Son tiempos largos, en donde el proceso tanto de identificación de necesidades, establecimiento de prioridades, ¿no? Del diagnóstico territorial, del diagnóstico de realidades, que permite establecer un diagnóstico participativo, comunitario, que dé cuenta finalmente al fortalecimiento de la comunidad. Aquí en este caso duró 2 años, ¿no? Y el taller, a mi parecer, duró muy poco, fueron 12 sesiones. Ahí un poco la aplicación de la estrategia yo creo que fue muy, pero tiene que ver también con presupuesto profesional disponible, etcétera, ¿no? Pero es importante que eventualmente se haya favorecido la canalización de este tipo de actividades, puesto que también es parte muchas veces de la estrategia o de lo que uno realiza, uno genera trabajos pequeños, instancias también de trabajo pequeño con el fin precisamente de que después se establezca una necesidad de mantenerlo permanentemente. Y para eso también es importante la gestión por parte de la institución donde se realiza, la posibilidad de poder articular precisamente estos recursos. Bueno, y otro elemento crítico que también está a la base de buscar esta información y después poder también como contrastarlo, era que no existía tampoco como, después de los 12 talleres, bueno, ¿qué sucedió? ¿No? Ya hay un relato relacionado con que los objetivos se cumplieron, pero eventualmente no hay tampoco un trabajo a largo plazo, que eso también sería ideal dentro de un trabajo comunitario, ¿no? Un trabajo de realidades que busca la transformación social, ¿no? Establezca una relación, un seguimiento, una investigación que independiente que si la sistematización se realiza en mediano plazo, tenga necesariamente una visión largoplacista que permite después volver a identificar factores, generar cambios, volver a rearticular la misma estrategia con modificaciones para visualizar, ¿no es cierto?, avances, ¿no es cierto?, modificaciones relacionadas con la era, la cultura, los sentidos, los significados, etc. Sería interesante volver a aplicar esto, ¿no? Y desde ahí, desde la réplica, poder establecer esas diferencias y desde ahí construir y seguir construyendo, ¿no es cierto?, este tejido social para el fortalecimiento de la comunidad. Bueno, y en general, chiquillos, esa es la clase de hoy día, un poco de estrategias, ¿no es cierto?, dadas principalmente desde un elemento mucho más tácito, ¿no es cierto?, explícito, territorialmente también atingente, y en base también a una situación que ojalá nunca suceda, pero nadie está exento en este país tampoco de vivirla, ¿no? Por tanto, creo que también son elementos que hace la conciencia respecto de estos parámetros y estos elementos de salud me interesaba también por mostrarse. Así que bueno, esa es la clase de hoy. Queda abierto el micrófono para poder establecer preguntas, comentarios.
Si no, lo dejamos hasta acá. ¿Alguna duda, chiquillos, chiquillas? No, profe. Súper. No, profe, ninguna duda. Bueno, y la idea es precisamente poder mostrar, ¿no es cierto?, cuáles finalmente son como los sentidos del diagnóstico comunitario. El diagnóstico comunitario, diagnóstico participativo comunitario, no tiene un fin de finalmente de establecer necesidades y irse un poco. Nosotros también dentro de los contextos, ustedes van a hacer ejercicios teóricos relacionados con esto, ¿no? Pero en lo estrictamente ético sería interesante después, si alguno de ustedes tiene contextos de práctica presencial en algunos de estos lugares, tomar esta información, poder favorecer instancias de trabajo, ¿no es cierto?, que lleguen a ciertos elementos, o favorecer, o dar indicaciones, o que esta práctica ojalá termine con recomendaciones en sus conclusiones para los contextos comunitarios en torno ¿no es cierto?, a la superación de cierta vulnerabilidad. Que eventualmente el trabajo comunitario, el diagnóstico comunitario debe tener un, un resultado, tiene que dejar algo, ¿no? Y eso también es una deuda que siempre la academia va a tener con los contextos de práctica, porque de qué otra manera ustedes podrían aprender si no es en un contexto de práctica, ¿no? Y lo comunitario, que habla de elementos que son de largo plazo, ustedes lo tienen que hacer en muy poco tiempo. Por eso también estas prácticas que ustedes están teniendo son fotografías y pequeñas experiencias que le van a permitir después desarrollar algo realmente en ese ámbito. Porque no es posible hacer un diagnóstico comunitario en 2 meses. No es posible y no es ético tampoco, desde lo metodológico, entonces, por eso el trabajo que se hace finalmente es como identificando ciertos elementos y desde ahí vamos también generando reflexiones y experiencias que le permiten a ustedes conocer, ¿no?, en general, cómo es que se establece esto y esperando que un día en sus prácticas profesionales ustedes sean capaces de orientarse respecto a cómo iniciar, desarrollar y terminar un trabajo en este ámbito. Pero cuando eso suceda, también ustedes van a tener que estudiar, ¿no es cierto?, identificar elementos, por ejemplo, relacionados con la metodología, que esos elementos ya no alcanzan a pasarse en este contexto. Eso ya es parte de especialización en psicología comunitaria, en investigación cualitativa, a partir de diplomados, magísteres, etcétera, ¿no? Pero esperamos que de alguna u otra manera sirva, ¿no?, para que ustedes se orienten de manera eficiente también en cómo hacerlo, dónde consultar y de qué manera también estructurarlo. Así que eso, chiquillos, dejamos hasta acá entonces la clase. Estamos bien en el horario.